¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje a nuestros orígenes más profundos, para entender ese periodo que llamamos prehistoria, una época que, como veremos, cubre casi toda nuestra existencia en la Tierra. ¿Listos? ¡Arranquemos! Para empezar, quiero plantear una pregunta que parece sencilla, pero no lo es tanto. ¿De verdad hubo un tiempo antes de la historia? El propio nombre, prehistoria, nos dice que sí, pero si lo pensamos un poquito, ¿tiene sentido? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, si la historia es el relato de la humanidad, de todo lo que hemos hecho, ¿cómo es posible que el periodo más, pero más largo de nuestra existencia, justo cuando evolucionamos y nos esparcimos por todo el planeta, se considere antes de la historia? Suena un poco contradictorio, ¿no? Bueno, justamente por esa contradicción, muchos expertos hoy prefieren usar otros conceptos. Por ejemplo, paleohistoria, que básicamente significa historia antigua, o también tiempos primitivos. Estos nombres son mucho más justos porque reconocen que todo este larguísimo periodo es, sin ninguna duda, una parte clave de nuestra historia. Ahora, para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta época, de lo enorme que fue, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que visualizar las escalas de tiempo de las que estamos hablando porque son inmensas. Miren esto. Hace 4 millones de años, nuestros ancestros se pusieron de pie. Hace 2.5 millones, ¡pum!, las primeras herramientas. El fuego apareció hace 1.8 millones de años. Y nosotros, el Homo sapiens, aparecimos hace apenas 300.000 años. El tiempo que hay entre cada uno de estos hitos es gigante. Y aquí les va un dato que la verdad te vuela la cabeza. Más del 99% del tiempo que la humanidad ha existido en este planeta ocurrió antes de que se inventara la escritura. O sea, casi toda nuestra historia es técnicamente prehistoria. Increíble. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el primer gran capítulo de esta historia, el Paleolítico. Este nombre significa Edad de Piedra Antigua y es, por lejos, el periodo más extenso de todos. Durante el Paleolítico, los humanos vivían en pequeños grupos que no tenían un hogar fijo. Eran nómadas. Se movían constantemente buscando qué cazar y qué recolectar para comer. Fue en esta era que se dominó el fuego, se perfeccionaron las herramientas de piedra y, claro, nuestra propia especie, el Homo sapiens, apareció y empezó a poblar el mundo. Imaginen, por millones de años la vida fue más o menos así, pero de repente, en lo que para el planeta es un parpadeo, hace unos 10.000 años, algo pasó. Ocurrió una de las revoluciones más grandes de toda la historia humana. Y esa revolución nos lleva directamente al Neolítico, o sea, la Edad de Piedra Nueva. Un periodo muchísimo más corto que el anterior, sí, pero que cambió las reglas del juego de la supervivencia para siempre. ¿Y cuál fue ese gran cambio? La domesticación de plantas y animales. Por primera vez en la historia, los humanos podían producir su propio alimento, en vez de solo salir a buscarlo. Esta seguridad les permitió dejar de ser nómadas y quedarse en un solo lugar, formando las primeras aldeas. La vida sedentaria había nacido. Entonces, aquí tenemos dos grandes periodos, dos mundos que son como el día y la noche. Para que quede súper claro, vamos a ponerlos uno al lado del otro y compararlos. Aquí se ve la diferencia fundamental, ¿no? En el Paleolítico, la vida es nómada, se depende de lo que la naturaleza te da cada día. En el Neolítico, la vida es sedentaria, se vive en un lugar fijo y, lo más importante, se produce el propio alimento. Es el paso de ser un recolector a ser un productor. La pregunta del millón, entonces, es, ¿cuál fue esa chispa? Esa única innovación que hizo posible una transformación tan radical en la forma de vida humana. La respuesta es una sola y es contundente. La agricultura. La capacidad de controlar el crecimiento de las plantas y de criar animales fue el verdadero motor del cambio. Esto no solo dio seguridad, sino que por primera vez sobraba con vida, lo que permitió que algunas personas se dedicaran a otras cosas. Y esta idea es clave. El Neolítico no fue solo una revolución tecnológica, de herramientas o comida, fue una revolución social. Inauguró la vida en comunidad, en aldeas, que son los cimientos sobre los que, mucho tiempo después, se construirían las primeras ciudades y civilizaciones. Y para cerrar, queda una reflexión flotando en el aire. La agricultura cambió el curso de nuestra especie para siempre. Y esto nos lleva a preguntarnos, si esa fue la gran revolución del Neolítico, ¿cuál será la próxima gran revolución que redefina a la humanidad? Una buena pregunta para quedarse pensando. Gracias por este viaje en el tiempo.